Hoy preparamos lahmacun, empanada armenia. Para el relleno necesitamos 1 kilogramo de carne picada, 3 cebollas de verdeo, una cebolla, 3 tomates perita, un morrón verde, una cucharada de sal, una cucharada de baharat. Para la masa, 1 kilogramo de harina para todo uso, 20 gramos de levadura fresca, 500 centímetros cúbicos de agua o de leche, una cucharadita de azúcar, 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de sal. Lo primero es lavar bien los vegetales, agarramos el verdeo, lo cortamos en tira y luego en cubos bien pequeños. Hacemos exactamente lo mismo con la cebolla, cortamos en cubitos bien pequeños. También el tomate y el morrón vamos a hacer exactamente lo mismo. Una vez cortado todos los vegetales, los vamos a colocar en un bol e incorporamos una cucharada de sal, una cucharada de baharat y agregamos la carne picada. Pueden pedirle al carnicero que les pique una carne a elección de ustedes. No tiene que tener demasiada grasa, tiene que tener poca grasa, no ser magra del todo, pero que tenga poca grasa. Amasamos bien con la mano para integrar todo bien amasadito. Este relleno se puede hacer el día anterior o dejarlo reposar inclusive hasta 8 horas en la heladera tranquilamente. Eso va a hacer que los sabores se concentren y la empanada sea mucho más sabrosa. Recuerden que las empanadas de Medio Oriente tienen la particularidad de que la masa y el relleno se cocinan en formas simultáneas. No se cocinan por separado como las empanadas en España o las empanadas en Sudamérica. Ven, así nos queda el relleno, llevamos a la heladera y mientras dejamos reposar vamos a preparar la masa. En el agua agregamos una cucharita de azúcar, la levadura. Vamos a mezclar para que se disuelva bien. Yo utilicé agua, pueden utilizar leche si lo desean, va a salir una masa mucho más liviana. En un bol colocamos la harina cernida, vamos a abrirlo un poquitito en el medio e incorporar una cucharadita o 2 cucharaditas de sal o una cucharada sopera de sal, que es más o menos la proporción por kilo de harina. Mezclamos un poquito, ahora incorporamos la materia grasa, que es el aceite de oliva en este caso. Agregamos el agua con la levadura, un poco vamos a mezclar hasta que la harina absorba un poquito. Siempre es mejor ir absorbiendo el agua de a poco. Tengan en cuenta siempre que depende también la calidad de la harina que utilicen, es la cantidad de agua que van a precisar. Una vez incorporada el agua, ahora sí con la mano amasamos para integrar todo perfectamente. Como les decía, siempre hay que tener en cuenta que depende la calidad de la harina, es la cantidad de agua. Uno en una receta pone una cantidad de agua por la harina que está utilizando, pero puede pasar que si la harina de ustedes absorbe mucha más agua, precisen más. Lo que tienen que hacer es ir poniéndolo de a poco para no pasarse con el agua. Ahora la vamos a sobar bien. Si vemos que en algún momento le falta, este es un punto que tienen que tener en cuenta, no agregarle más agua a la masa, sino ir mojándose las manos y a medida que nos mojamos la mano seguimos amasando. Si vemos que le falta, nos volvemos a mojar la mano y amasamos, si no, ya estaría. Una vez hecha la masa, ahora la vamos a cortar en bollos pequeños. Yo hago bollos de 40 gramos, pueden ser de 45, pueden ser de 50, todo depende del tamaño que ustedes quieran hacer los lahmacun. Una vez hechos todos los bollitos, los vamos a tapar con una bolsa de nylon, dejamos que dupliquen su tamaño y ahora sí van a ver lo esponjoso que han quedado. Ahora lo vamos a estirar, lo redondeamos un poquito y vamos a usar esta técnica que siempre aconsejo, que es muy simple para hacer un disco de empanada, y es la técnica de un cuarto de vuelta. Estiramos que tenga tamaño de 10-12 centímetros de largo y una vez que tenemos tamaño giramos un cuarto de vuelta y volvemos a amasar. Y esto lo podemos repetir 1 o 2 veces y ya nos van a quedar los discos bien redonditos. Ven, es muy simple, es muy fácil. Nada complicado, colóquenle en harina, no le mezquinen, colocamos sobre una placa limpia y seca
y sobre ella le vamos a agregar 2 buenas cucharadas del relleno. El relleno tiene que ser abundante. Vamos a desparramarlo sobre el disco de la empanada, dejándolo más o menos a medio centímetro del borde. No tiene que llegar hasta el borde, pero más o menos en medio centímetro va a estar muy bien. Hacemos los mismos sobre todos los discos. Si quieren esas 2 cucharadas lo pueden cerrar en forma de triángulo y hacerlo como se hace un fatay o una esfija, que es una empanada tradicional árabe, una es siria, una es libanesa, pero esta es una empanada armenia muy similar en su relleno, en su masa. La diferencia acá es que lo vamos a cocinar abierto al estilo como es una pizza. Lo llevamos al horno 150 grados hasta que quede bien doradita la masa. No tiene que estar muy alto el horno para que no se queme. Que disfruten de estos lehmejun y hasta el próximo video. Si te gustó, dale un like y deja tu comentario debajo. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.